¿Qué tal, muchachos? En este video vamos a explicar todo el marco normativo de los comprobantes fiscales, mejor conocido como factura electrónica. En este marco normativo vamos a partir de un mito, que es lo que encontramos en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29. Muchas personas creemos que la obligación de expedir comprobantes se ubica en este artículo, el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, al entrar al análisis profundo del mismo, encontramos que hay una obligación previa para expedir las facturas. Y esta obligación previa se ubica en las leyes fiscales específicas. Estas leyes fiscales específicas que establecen la obligación de expedir comprobantes se requieren ciertas obligaciones y ciertos requisitos, y eso es lo que delimita el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Me explico. En la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del impuesto al valor agregado o en la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, vamos a encontrar la obligación de expedir comprobantes, mas no encontraremos en ellas cuáles son los requisitos o las características que deben de contener dichos comprobantes. Por lo tanto, como no se encuentra norma expresa en dichas leyes, entonces, en su defecto, aplicaremos estos requisitos y obligaciones del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Muy bien, vamos a comenzar entonces de la obligación previa. Y por poner un ejemplo, tenemos en pantalla la ley del impuesto sobre la renta. En el artículo 86 de la misma, vamos a encontrar una obligación aplicable a personas morales. A ver, me regreso un poco. Aquí está, artículo 86. Las personas morales a que se refiere este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de ley, tendrán las siguientes, refiriéndonos a obligaciones. Y encontramos en la fracción segunda, expedir y recabar comprobantes fiscales. Entonces, esta obligación es aplicable a personas morales. Si avanzamos un poco más en el título 4, que es aplicable a las personas físicas, vamos a ver el artículo 110. Así es. Los contribuyentes, personas físicas, sujetos al régimen establecido en esta sección, además de las obligaciones, aquí están, obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley y en las demás disposiciones fiscales, tendrán las siguientes refiriéndonos a obligaciones. Y en la fracción tercera encontramos expedir comprobantes fiscales. Ya tenemos aquí dos ejemplos, ¿no? De persona moral y persona física. Vamos a avanzar a otra ley, refiriéndonos a un impuesto indirecto, como es el impuesto al valor agregado, también conocido como un impuesto al consumo, ¿de acuerdo? Específicamente en el artículo 32, encontramos que los obligados al pago de este impuesto y las personas que realizan actos o actividades a que se refiere el artículo 2A, tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos, las siguientes, refiriéndonos a obligaciones. Fracción tercera, expedir y entregar comprobantes fiscales. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes leyes, pero coinciden en esta obligación. Vámonos a otra ley, como es la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. En el artículo 19 de la misma, vamos a encontrar obligaciones de los contribuyentes. Aquí está, muy claro. Fracción segunda, expedir comprobantes fiscales sin el traslado en forma expresa y por separado. Hay una regla específica, que este IEPS se debe de incluir en el costo que se manifiesta en la factura. No se debe de trasladar en forma expresa y por separado, como si se lleva a cabo en el IVA. Y bueno, aquí hay una salvedad, ¿no? Aquellos que acreditan el IEPS, ellos sí pueden solicitar que se les traslade en forma expresa y por separado. Pero bueno, eso ya es un tema de impuestos indirectos que van a ver más adelante. Entonces, ya vimos los casos. Artículo 86, artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 32 de la Ley del IVA, artículo 19 de la Ley del IEPS. Ahí es en donde realmente se encuentra la obligación de expedir comprobantes. Sin embargo,
En estas leyes específicas no encontramos qué características o qué requisitos deben de cumplir dichos comprobantes. Por lo tanto, en su defecto, aplicamos lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, en este artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por actos o actividades que realicen, el ejemplo del IVA, ¿no? O por los ingresos que se perciban, refiriéndonos a ingresos acumulables del impuesto sobre la renta, o por las retenciones de contribuciones que efectúen, por ejemplo, las retenciones de nómina, de ISR por sueldos y salario, también el patrón tiene que expedir el comprobante que es la nómina. Los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT. Entonces, lo que vimos en estas 4 líneas de redacción es la obligación del emisor del CFDI. Y a partir de este punto en adelante vamos a hablar del receptor. Las personas que adquieran bienes, disfruten de uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, deberán solicitar el comprobante fiscal digital por internet respectivo. Entonces aquí tenemos la obligación, o más bien el derecho del receptor del CFDI, ¿de acuerdo? Deberán solicitar el comprobante respectivo. Muy bien. En este primer video vamos a hablar de manera general de los comprobantes sin profundizar en los mismos, ¿sale? Ya vemos dónde está la obligación y ciertamente solamente vamos a mencionarlo. Hay obligaciones que deben de cumplir los emisores de los comprobantes, las que vemos aquí, y en el 29A vamos a formalidades. Los comprobantes fiscales deben de cubrir los siguientes requisitos, ¿no? Pero veamos qué es lo que nos establece el reglamento del código. ¿Cuál es el plazo que tiene cada contribuyente para expedir los comprobantes? Para tal efecto, el reglamento del Código Fiscal de la Federación, en el artículo 39, nos establece que para los efectos del 29, los contribuyentes deberán remitir al SAT o al proveedor de certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet, autorizados por dicho órgano desconcentrado, según sea el caso, el comprobante fiscal digital por Internet, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación, acto o actividad de la que derivó la obligación de expedir. Entonces, prácticamente, las empresas, en el momento en el que están vendiendo, en el momento en el que están llevando a cabo estas operaciones, estos actos o actividades, en ese mismo momento deben de entregar el comprobante fiscal a cada cliente que lo solicite, o a más tardar en un plazo de 24 horas. Por eso es muy válido el hecho de que cuando pedimos factura, nos recaban nuestros datos fiscales y nos piden un correo electrónico, para que en ese correo electrónico, dentro de algunas horas o a más tardar 24 horas, es lo que nos acaba un día completo, a más tardar en este plazo, podremos recibir vía correo electrónico nuestra factura. ¿De acuerdo? Este plazo puede ser un poco mayor, sí, efectivamente, este plazo puede ser un poco mayor porque así lo permite la resolución miscelánea fiscal. Específicamente en esta regla, la regla 2729. Nos basamos en la misma fundamentación legal del artículo 29 y aquí hablamos de un documento técnico, que son los requisitos tecnológicos con los cuales se pueden emitir los comprobantes. Es este anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal. Entonces, como hay un asunto de validación, un asunto de nodos y campos que se deben de revisar para concluir satisfactoriamente con la expedición del comprobante, entonces se está sujeto a un plazo mayor, que es de 72 horas, como lo podemos ver aquí. El PAC va a realizar una validación. ¿Cuál es esta validación? Que el periodo entre la fecha de la generación del documento y la fecha en la que se pretende certificar no exceda de 72 horas, esto es 3 días. O que dicho periodo sea menor, por lo tanto, no podríamos certificar facturas con fechas atrasadas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya tenemos un nuevo plazo, 72 horas, de acuerdo a regla 2729 de resolución miscelánea fiscal. Aunque el plazo puede ser un poco mayor
si nos referimos al comprobante de la nómina. Por ejemplo, aquí tenemos este capítulo 275 de resolución miscelánea, se refiere a la expedición de comprobantes por concepto de nómina y otras retenciones. En este caso, para el asunto de los salarios que se pagan a los trabajadores o los asimilados a salarios, que permite el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vamos a contar con días hábiles posteriores. Si la empresa tiene de 1 a 50 trabajadores, tiene 3 días hábiles posteriores para timbrar la nómina. De 51 a 100 trabajadores, entonces el plazo será de 5 días hábiles. Y así hasta que lleguemos a empresas que tienen más de 500 trabajadores, las cuales tendrán un plazo máximo de 11 días hábiles para entregar la nómina. ¿De acuerdo? Muy bien. Así también tenemos otro tema, que es el de los comprobantes simplificados. Cuando las operaciones que se llevan a cabo entre la empresa y clientes que no solicitan factura, muchas veces porque no tienen un RFC, porque no van a deducir o acreditar, porque simplemente les interesa comprar, pero no les interesa el comprobante, esto no quita la obligación a la empresa de expedir un comprobante. El asunto es que la empresa puede tener la facilidad de reunir todas esas operaciones que se enlistan en un comprobante simplificado para que al cierre de operaciones del periodo emita una factura de público general. Esto también es conocido como una factura de venta global. Me refiero a una periodicidad porque en cada régimen puede ser diferente. Hablemos de una empresa de actividad empresarial de régimen general de ley o de una persona física de actividad empresarial y profesional. Pues bueno, el periodo puede ser al fin de la semana, al fin del mes, al fin del día, conforme así lo decida. Todas estas operaciones por las cuales se llevaron un comprobante simplificado, que no es factura, pero que cuentan con un número de folio que permite identificarlos, estas empresas pueden llevar a cabo la factura de público general en estas periodicidades, diaria, semanal, mensual, por ejemplo. En el caso del régimen de incorporación fiscal, que el periodo de declaración es mayor, el periodo es bimestral, pues también la factura al público general también puede ser bimestral. Muy bien. Entonces, aquí en esta regla 27124 nos aclara las características que pueden tener estos comprobantes simplificados. ¿De acuerdo? Y muchas veces los tenemos en las manos y no nos damos cuenta. Cuando vamos a comprar a una tienda, pensemos en un Oxxo, en un Extra, en una farmacia, junto con el CAN nos dan el comprobante simplificado y nos deshacemos de él de inmediato porque como no nos interesa el comprobante, es muy común que no nos demos cuenta de este comprobante simplificado. Pero aquí están los requisitos que debe contener. Y en esta regla, como les mencionaba, también encontramos el uso de un RFC genérico. Para mexicanos, el RFC genérico es XAXX010101000. ¿De acuerdo? Y el plazo con el que se cuenta es también de 72 horas, posteriores a que se lleva a cabo el cierre de operaciones del periodo. 72 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Detenemos esta grabación y continuamos con la segunda.